La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Los saluda Jorge Rodríguez. Yo estoy en el proceso de crear un canal de YouTube en el cual voy a relatar la historia completa de la Segunda Guerra Mundial. Mi canal, como usted lo puede ver aquí, se llama La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Mi objetivo es relatar esa guerra con todo detalle. Pero a mí me parece muy importante tener episodios especiales. Una de las ideas que a mí me gusta mucho es de visitar museos respecto a la Segunda Guerra Mundial alrededor del mundo. No sé si lo voy a poder hacer, pero me encantaría hacerlo. Y el día de hoy empiezo con un excelente museo. Me refiero al Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, en los Estados Unidos de América. Tuve la oportunidad de visitar este museo la semana pasada y empiezo por contarle una historia. Mi hermano me acompañó al museo y me ayudó como camarógrafo. Así él me ayudaba a tomar más fotos todavía o a ver cosas que a lo mejor a mí se me escapaban. Pero resulta que luego de la visita me confesó que a él la visita no le hacía ninguna gracia. Él pensó que íbamos a pasarnos un día metidos en un museo, mirando vitrinas, mirando esto y lo otro. Y la verdad es que el hombre se vino totalmente impactado por la calidad del museo, pero no solamente eso, sino por la estructura del museo. Le cuento esto solamente para decir no solamente que en esta vida hay buenos hermanos y malos hermanos, sino sobre todo que un escéptico como mi hermano disfrutó mucho el museo. El Museo de Nueva Orleans abrió el 6 de junio del año 2000. La fecha no es accidental. Junio 6 es el aniversario de los desembarcos aliados en Normandía en 1944. Cuando este museo abrió, la idea era que iba a ser el museo del día D. Sin embargo, ha crecido tanto el museo que ya en este momento el Congreso estadounidense lo ha reconocido como el Museo Nacional relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Aquí una aclaración que a mí me parece muy importante, y el museo es muy abierto respecto a esto. Este museo busca reflejar la realidad de la Segunda Guerra Mundial desde la experiencia estadounidense. Eso es importante saberlo porque eso quiere decir que hay periodos en los cuales los estadounidenses no participaron, que el museo los cubre brevemente, pero se concentra en la historia de la participación de los estadounidenses. El museo está constituido por 5 edificios. Por 5 tremendos edificios donde tienen una cantidad de artefactos, donde tienen una cantidad de información que a mí me hace concluir que una visita a este museo, si usted quiere ir con todo el nivel de detalle, no es una cuestión de un día. Cuando usted llega al museo, va a llegar al pabellón que se llama el Louisiana Memorial Pavilion. Este pabellón es la entrada principal del museo. Está muy bien hecho y como usted puede verlo al llegar, está conectado con otros edificios. Al llegar me llamó mucho la atención porque a la entrada del museo uno puede encontrar 3 estatuas. Una de esas es la del señor Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense desde 1933 hasta 1945, lo que lo convierte en el presidente estadounidense que estuvo al frente de ese gobierno durante casi la totalidad de la Segunda Guerra Mundial. Me parece muy interesante cómo han escogido representarlo sentado, y es que el señor Roosevelt tenía ciertas limitaciones físicas como resultado de una poliomielitis de adulto. En esta zona uno puede ver también 2 estatuas adicionales y están muy cerca las unas de las otras. No sé si usted reconoce a esta señorita. Es una jovencita que está empezando su adolescencia. Y si no la conoce, se la presento. Se llama Ana Frank y ha sido escogida para ser puesta frente al museo como un recordatorio de los que sufrieron en esta guerra. Y unos cuantos pasos más allá tiene esta estatua en la que usted puede ver a estos jovencitos. La estatua se llama La Misión del Día de Hoy. Y como usted puede ver, hay un comandante que está trabajando en el mapa
y que les está hablando de lo que van a hacer el día de hoy. Y usted tiene a los pilotos en distintas actitudes. Hay los pensativos, hay los que están preparando la misión, hay los que están un poco distraídos. Si hay algo que a mí me encanta de esta estatua, son las caras. El escultor hizo un esfuerzo por mostrar a estos muchachos como lo que eran. Jovencitos de aproximadamente 20 años. Algunos andarían por los 19, otros por los 21. Estamos hablando de jovencitos que eran los que pelearon y que también murieron en esta guerra, de todos los bandos. Estas son las 3 estatuas que están frente a la entrada principal en el pabellón de Luisiana. Una vez que usted ingresa, lo que va a ver es que hay las puertas de control, hay una puerta de detección de metales y usted va a pasar ahí antes de poder ingresar al museo o comprar sus entradas. Un proceso tremendamente eficiente en esta sala que usted puede ver aquí. Es una sala donde usted puede estar mirando estos magníficos aparatos. Aquí usted puede ver el bote Higgins, que cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial y se habla de qué armamento, de qué herramienta ganó la guerra, normalmente se puede hablar del tanque T-34 soviético, del Mustang estadounidense. Se puede hablar de esos aparatos y decir que son los que ganaron la guerra. Pero este aparatito aquí merece, sin la menor duda, una posición mucho más alta en esa lista. Estos botes fueron los que se utilizaron para los desembarcos tanto en Europa como en el Pacífico. Algún día le contaré la historia. Es una historia muy interesante. Pero estos botes fueron parte de lo que causó la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. En esa misma sala ponen otro artefacto que es muy emblemático de esta guerra. Estamos aquí hablando de la pieza de artillería Flak 37 de 88 milímetros alemana. Fueron a memorizar su sonido. Y cuando escuchaban el sonido de una batería de 88 milímetros alemana disparando, cundía el pánico. Este magnífico aparato inicialmente fue creado con fines de fuego antiaéreo, pero en cierto momento alguien se da cuenta de que tiene una capacidad también con fuego horizontal, antitanque. Por lo tanto, se la empieza a separar entre la función de batería antiaérea y la función de batería antitanques, disparando proyectiles de alta velocidad que tenían la capacidad de destrozar prácticamente cualquier tanque aliado. No sé si sabe qué son esos círculos. Cada uno de esos círculos representa un tanque o un avión destruido por esta máquina. Me pareció un gesto por demás interesante el poner también una pieza de artillería alemana. Usted puede ver además un transporte aliado, el cual también jugó un papel muy importante al transportar las tropas al combate. Y puede además en esa esquina ver un Spitfire británico. Puede ver también allá al fondo las imágenes en que se están proyectando escenas de video de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y al final, en esta sala, tiene usted el tren. Ese es un vagón de tren en el cual usted ingresa y hace el movimiento y la vibración como que estuviera en un tren. Y lo que hace es ingresar a ese vagón. Le pasan una película muy rápida y usted ahí puede tener una cierta idea de cómo eran las cosas durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que usted ya tiene sus tickets y que ya está listo, usted puede ir decidiendo para dónde va a ir. Usted puede ir un nivel para arriba y empezar a observar las distintas exhibiciones que tienen en ese lugar. Muy cerca de la entrada se encuentra la exposición que fue como se inició este museo, la exposición que tiene que ver con el día D. Usted tiene la ruta por la que usted va a ingresar y lo van llevando a través del proceso y le van contando las distintas etapas. En el caso del día D, empieza con exhibiciones en las que se habla de cómo fue el entrenamiento. Una invasión de ese tamaño no podía ser exitosa a menos que hubiera mucha práctica, y la hubo y mucho. Incluso en cierto momento se produjo una tragedia de la que se habla muy poco. Muestran cómo fueron los preparativos para practicar,
qué tipo de implementos se necesitaron para hacer todo eso. Y luego empieza la demostración de cómo fue. Están ahí los videos de los desembarcos. Hay exhibiciones como por ejemplo esta. Hay otro aparato del que no se habla muchísimo y que el museo lo muestra y tiene una sección para este. Son estos planeadores. Estos aparatos que eran hechos de madera y tela principalmente. No tenían motor. Esa era una de sus ventajas y también una de sus desventajas. Estos planeadores eran arrastrados por un avión, por ejemplo el C-47 que vimos hace unos minutos, y una vez que se encontraban cerca del lugar donde debían aterrizar, simplemente los soltaban y empezaban a planear rumbo a su objetivo. Eso los hacía completamente silenciosos, además por ser hechos de metal, pero principalmente de madera y de tela, era muy difícil para el radar detectarlos. Pero también es un aparato que era tremendamente frágil y cuando eran atacados servía de muy poca protección para los combatientes. En fin, me gustó mucho esta parte. Lo que usted tiene aquí es lo que vería un combatiente alemán la madrugada del 6 de junio de 1944 desde el búnker en el que se encuentra y ahí está la costa. Me llama siempre la atención las descripciones de cómo era una mañana nublada y de repente, entre la niebla, empiezan a aparecer embarcaciones. Tienen además esta exhibición en la que muestran el número de embarcaciones y de aviones que participaron ese día. Y como usted puede verlo aquí, debió haber sido abrumador para los defensores alemanes el momento que la niebla se despegó y pudieron ver la armada que venía contra ellos. Van durante los distintos pasos de Normandía, hablan de las playas, todo esto va acompañado con mapas, cómo fue la resistencia y cómo fue el avance. Una exhibición excelentemente bien hecha. Y aquí viene una parte que a mí me gustó muchísimo del museo, a mi hermano también le gustó muchísimo. Y es que en distintos puntos del museo uno se puede detener y ver una cabina como esta que usted ve aquí. Usted ingresa, se sienta y hay el nombre de un cierto número de combatientes. Usted simplemente aplasta un botón y ahí ese combatiente le cuenta su historia. Le cuenta cómo fue su experiencia del día D. A medida que usted avanza, va viendo los distintos armamentos de los dos bandos que se cuentan ahí. Las armas alemanas, armas aliadas que están preservadas para que uno las pueda ver. Tienen uno de los tanques Sherman que utilizaron durante la invasión de Normandía. Se lo comento cuando lleguemos por ese lado. Una vez que usted pasa la exhibición del día D, puede llegar a la siguiente zona que es el arsenal de la democracia. Antes de que los estadounidenses entraran a la guerra, el presidente Franklin Roosevelt prometió al pueblo estadounidense que sus muchachos no entrarían a la guerra. Pero él sí decía que los Estados Unidos tenían la obligación moral de transformarse en el arsenal de la democracia. A lo que se refería es que era la obligación de los estadounidenses producir el material de guerra, los alimentos, lo que iban a necesitar los que se enfrentaban contra la Alemania nazi. La industria estadounidense se transforma no solamente en industria militar para construir todo el armamento que iban a necesitar durante la guerra, sino ese equipo adicional, esa tecnología, eso que los que enfrentaban a la Alemania nazi iban a necesitar. Esta sección, el arsenal de la democracia, yo la encontré tremendamente impresionante, ya que están hablando de las distintas cosas que hicieron y la cantidad en que lo produjeron. Es impresionante pensar en cómo se transformó una economía para apoyar al mundo. Esta es una exhibición muy interesante en que uno, cuando va caminando de una exhibición a otra, pasa por esta zona que representa la casa típica del año de 1940. En esta zona uno también puede ver otras exhibiciones en que los estadounidenses también admiten las deficiencias de su sistema social. Y hay exhibiciones puestas aquí en la que se habla de la discriminación.
de la discriminación que sufrieron los japoneses. No sé si usted lo sabe o no, pero una vez que el Japón ataca a los Estados Unidos, no pasa mucho tiempo hasta que el gobierno estadounidense empieza a capturar a los ciudadanos japoneses que vivían principalmente en la costa de California para moverlos a otros estados, considerando que podrían ser traidores. Esa práctica, que es una locura, al simplemente aprisionar a todos los que tienen ese tipo de piel o que tienen ese tipo de ascendencia, tiene además el problema de que a italianos y alemanes eso no les hicieron. En esta misma zona hay una zona específica relacionada con la construcción de la bomba atómica y lo que esto requirió. A lo largo del museo, usted encuentra las distintas zonas donde se están presentando estas películas que son 2, 3 minutos, 4 minutos, en los que le están dando la información básica respecto a ese tema. Y aquí no podía faltar una exhibición que habla de la construcción de la bomba atómica. También en esta zona se hace un homenaje totalmente merecido a los marinos mercantes estadounidenses que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un reconocimiento que se debería hacer a los marinos mercantes de toda nación, porque esa gente se encontraba muchas veces en la misma situación en que se encontraban los combatientes, pero desarmados o muy pobremente armados, y el momento de los combates, por supuesto, llevaban la peor parte, ya que ellos eran las víctimas de esos ataques. Al final de la guerra, ese reconocimiento hacia el soldado, hacia el marino, hacia el aviador, no existió respecto al marino mercante, lo que es una injusticia, y aquí se les da un reconocimiento por su brava participación en la Segunda Guerra Mundial. Ya para terminar este pabellón, existe un teatro en el cual presentan no es una película, es una especie de documental, de obra en tercera dimensión, de dramatización, llamada Beyond All Boundaries, más allá de cualquier límite. Si usted va a ir a este museo, tiene que ir a ver esto. Tiene que comprar el ticket y no es que usted llega e ingresa. Usted tiene que comprar el ticket y usted puede decir voy a las 11, a las 12, a la 1, lo hacen cada hora, pero esta parte no se la puede perder. Es prohibido tener cualquier tipo de video o aparato para grabar, pero lo que le puedo decir es que lo que usted va a ver ahí es totalmente impresionante. Es un resumen de la Segunda Guerra Mundial. Lo repito nuevamente, desde el punto de vista estadounidense, hay un breve preludio en que habla de las etapas hasta la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, luego del ataque de Pearl Harbor, y luego habla de toda la etapa que llega hasta el final cuando ya las tropas regresan. Una muestra conmovedora de muchísima tecnología, muy bien hecha. Si va a este museo, tiene que verlo y no se va a arrepentir. La siguiente exhibición de la que le quiero hablar, no puedo cubrirlas todas, sino hablando de las principales, hay una que se llama el Pabellón de la Libertad. Un gigantesco hangar en que si a usted le gustan los aviones, entonces ha llegado al cielo, porque aquí usted va a poder encontrar los distintos modelos de aviones estadounidenses que jugaron un papel muy importante en esta guerra. Faltan muchos, por supuesto, pero aquí están algunos de los aviones principales. Usted aquí va a tener la Fortaleza B-17, tan de moda en estos días con el programa de Maestros del Aire que está pasando Apple. Como está organizado este hangar, hay niveles. Por lo tanto, usted puede verla desde abajo. Puede verla de frente, puede verla desde arriba y usted puede apreciar las distintas secciones del avión, su armamento, los motores y todo lo demás. Aparte de eso, usted tiene un B-25. El B-25 estadounidense se volvió popular como resultado de la misión Doolittle, de la cual yo hablo en mi canal de YouTube. Es este bombardero de aquí. Pero este bombardero no solamente se utilizó para esa misión, sino que se volvió esta especie
de tanque artillado volador, tiene 12 ametralladoras apuntando hacia adelante y este avión se utilizó en el Pacífico para atacar embarcaciones. Además tenía el mecanismo para lanzar un tipo de bombas muy especial, las cuales saltaban sobre el agua hasta impactar el objetivo. Tal vez en algún momento hablo de eso en mi canal de YouTube. ¿Qué más tiene usted aquí? Usted puede ver aquí el P-51 Mustang, avión importantísimo en todos los teatros, pero principalmente el europeo. Tiene usted el Corsario, avión famoso sobre todo para los que hace algunos años veíamos Las Ovejas Negras, una serie ficticia pero basada en pilotos de la Infantería de Marina estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Tiene usted también aquí el famoso Dauntless. Este avión no recibe el reconocimiento que merece, ya que este pequeño avión fue el responsable del hundimiento de múltiples portaaviones japoneses. Este avión fue el que cambió la dirección de la guerra en el Pacífico. Tiene además el bombardero B-24, mucho menos famosos que otros tantos bombarderos, pero un bombardero que mostró muchísima flexibilidad y que se utilizó en distintas misiones, incluyendo la batalla del Atlántico contra los submarinos alemanes. Pero en esta zona de los aviones encontré una maravilla, se la muestro. Como usted ve, aquí tienen jeeps, tienen un camión, tienen alguna pieza de artillería, pero además tienen esto. Este es un tanque Sherman estadounidense. Es uno de los modelos originales, lo que se puede ver por el tamaño del cañón. El cañón no es demasiado grande y los estadounidenses van a descubrir que ese cañón es suficiente para pelear contra el Panzer III, contra el Panzer IV, pero ya de Panzer V para arriba, ya ese cañón no es suficiente para perforar el blindaje de esos tanques, que sí cuentan con un cañón que era capaz de destrozar un Sherman estadounidense de un solo impacto. Pero lo que hace especial a este tanque que nosotros tenemos aquí es esta parte aquí al frente. Ese tridente es importantísimo, pero resulta que cuando los aliados desembarcan en Normandía en junio 6 de 1944, los alemanes tienen magníficas posiciones defensivas. Y esas posiciones defensivas ni siquiera las han construido ellos, las han construido los franceses. Y es que era una práctica entre los agricultores franceses que en vez de construir paredes para separar sus territorios, lo que hacían eran acumulaban rocas, luego las cubrían con tierra y dejaban la vegetación crecer sobre esto. Lo que sucedía era que a medida que pasaba el tiempo y la vegetación se multiplicaba sobre estas columnas de tierra y piedra, las raíces van creciendo en medio de las rocas, van por debajo de las paredes buscando el suelo fértil, crean una estructura tremendamente sólida. Los aliados desembarcan en Normandía y descubren que ni siquiera un impacto directo de un tanque de guerra podía demoler esas paredes. Los alemanes, que habían estado ahí por algunos años esperando la invasión, han aprendido cómo utilizar estas paredes. Y esas paredes son peligrosísimas, porque no la puede romper, no la puede atravesar, resisten los impactos de artillería, y la única opción, por lo tanto, es lanzarse sobre la pared. Pero resulta que los defensores están detrás de la otra pared esperando que usted haga exactamente eso. Los alemanes, para evitar los desembarcos, habían creado lo que se llamaba los espárragos de Rommel, que son estas estructuras que usted puede ver aquí, que ha visto en los documentales que muestran los desembarcos del día D. Son 3 barras metálicas que las han soldado en esa posición con la idea de que una embarcación que se acerque se quede atascada y no pueda salir. Ese es el objetivo de estas. Las tropas aliadas tienen tremendo lío con estas paredes cubiertas de tierra y resulta que a algún genio se le ocurre utilizar esos espárragos de Rommel, cortarlas y con estas diseñan estos 3 dientes que usted puede ver aquí
Y ahora lo que sucede es que cada grupo tiene un tanque como estos, que viene con este aditamento. Y este sí es capaz de, al golpear esta pared, levantarlo y moverla. Por lo tanto, si usted tiene 2 o 3 de esos, puede abrir 2 o 3 huecos en una pared y por ahí pueden lanzarse el resto de tanques o la infantería a atacar. En fin, una historia interesante relacionada con este tanque que usted puede ver aquí. Al final de esta sala, usted tiene una exhibición en la cual se puede ver cómo era el interior de un submarino estadounidense. Desafortunadamente no lo pudimos ver ya que estaba cerrada, no sé exactamente por qué tema. A medida que usted avanza en estas exhibiciones, usted va a encontrar estas zonas donde se homenajea a quienes combatieron en esta guerra, a través de sus uniformes, a través de las condecoraciones. Usted ve aquí los uniformes. Y uno solamente se da cuenta del verdadero tamaño de esos uniformes cuando uno está ahí y se puede ver al lado de ellos. En este caso, yo pedí a mi hermano que me tomara unas fotos porque me llamó muchísimo la atención el tamaño de los uniformes. Y es que a uno se le puede olvidar que la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, empezó tras 10 años de una crisis global que se inicia en 1929 con la Gran Depresión, en que colapsan los mercados bursátiles inicialmente de Nueva York, luego de los Estados Unidos y luego del planeta. Es una época en que se sufrió muchísimo por escasez, por falta de trabajos, por falta de alimentos, por una crisis muy muy dura. Y uno no se da cuenta de lo que eso le hace a la gente. Si usted ve estas fotos, yo soy una especie de gigante al lado de quienes utilizaron estos uniformes. De los uniformes que yo vi, y cada uno de ellos está muy pequeñito, este es el que más me llamó la atención. Este es el uniforme de una mujer adulta. Este uniforme parecería ser el uniforme de una niña de 9 o 10 años en nuestra época. Y lo mismo aplica prácticamente a todos los uniformes, pero este fue el caso más extremo que encontré. En todo caso, yo mido 1,75, peso, no sea curioso, pero no soy particularmente grande. Yo hubiera sido la Roca de 1944 comparado con el tamaño de estas personas. Para pasar a la siguiente exhibición, uno tiene que pasar o por un patio o por este paso elevado en los que uno puede ver las estatuas de tamaño natural de algunos de los comandantes de la Segunda Guerra Mundial. Usted tiene aquí, por ejemplo, al señor Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas estadounidenses en Europa y más tarde comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa a medida que todo eso avanzó. Un hombre que jugó un papel muy importante, entre otras razones, porque el hombre tenía un ego bien controlado que le permitía relacionarse con los egos gigantescos de tanto comandante estadounidense y de otras nacionalidades que creían tener la respuesta para todo. Usted puede encontrar también aquí al señor Chester Nimitz, el comandante de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico y probablemente el comandante de la Segunda Guerra Mundial al que yo más respeto. Un hombre muy inteligente, un hombre muy sobrio y otro también que tenía por ahí egos gigantescos que tenía que manejar y que lo hizo con muchísima gracia, con muchísima precisión y que lo hizo realmente bien. La última estatua que tienen aquí es uno de esos personajes que no recibe el reconocimiento que merece, al menos en la literatura popular. Este señor se llama George Marshall. Era el jefe de todos los demás. Su único jefe era el presidente de los Estados Unidos y el resto le reportaban a él. Él fue quien estuvo a cargo de la coordinación de las distintas fuerzas a través del planeta y de cómo se iban a distribuir los recursos. Un hombre inteligentísimo y también muy sobrio. En fin, usted cruza por aquí rumbo a las 2 exhibiciones, en mi opinión, más importantes de todo el museo. A partir de este punto, el museo se divide en 2 exhibiciones. La una es la ruta hacia Berlín
y la otra se llama la ruta hacia Tokio. En la ruta hacia Berlín, usted va a tener los eventos iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Como usted puede ver aquí al ingresar, usted puede ver los comandantes aliados. Usted puede ver a los comandantes de los poderes del eje. Y le van contando muy brevemente cuál es la historia de la Segunda Guerra Mundial, qué eventos llevaron esta guerra y los eventos hasta el involucramiento estadounidense. Tienen esta sección que es relacionada con la guerra en el desierto. La guerra en el desierto jugó un papel muy importante. Es una guerra que se inicia casi sin querer queriendo, como dicen por ahí, pero que a la larga se vuelve importantísima por temas que yo explico en mi canal de YouTube. Es aquí donde combatió el general alemán más famoso, probablemente no solo de esta guerra, sino de todos los tiempos, Erwin Rommel, el llamado zorro del desierto. Se empieza con el desierto porque fue ahí por donde empieza el involucramiento estadounidense. No se cubren unos temas previos. La guerra en el desierto, en el norte de África, es la que resulta en la invasión de Italia, empezando con la isla de Sicilia y desde ahí a la punta de la bota rumbo hacia el norte de Italia. Le van explicando esto a través de mapas, a través de películas y los distintos artefactos relacionados con esta guerra. Tiene aquí artefactos alemanes, británicos, aliados. Tienen una sección también relacionada con la guerra en el aire. La parte de esta guerra que causó la mayor cantidad de muertes alemanas entre la población civil, pero también la muerte de muchísimas tripulaciones de bombarderos estadounidenses y británicos que combatieron en esta guerra. Y sigue avanzando la historia a medida que se va acercando al norte de Europa. Se mencionan temas específicos como por ejemplo la batalla de las Ardenas, que yo describiré en mi canal de YouTube, que es el intento desesperado de parte de Adolfo Hitler de lanzar un contraataque final a finales de 1944 con la intención de separar a los británicos y estadounidenses y forzar algún tipo de arreglo. El plan no sale como Hitler hubiera querido, pero es uno de los eventos finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando luego de esto los aliados ya ingresan al territorio alemán y empieza la carrera hacia Berlín por el oeste de parte de británicos, estadounidenses, canadienses y muchísimas nacionalidades adicionales, mientras que por el este los soviéticos están avanzando hacia Berlín. Llega usted hasta el momento de la capitulación alemana. De aquí usted se puede dirigir a la exhibición rumbo a Tokio. Esta exhibición arranca con los eventos previos al involucramiento estadounidense y hace referencia a lo que está haciendo el Japón en relación a China, lo que ha hecho en relación a Corea y lo que está sucediendo antes del ataque a Pearl Harbor. La parte principal se inicia con el ataque a Pearl Harbor y tiene usted ahí los videos, la explicación del ataque japonés, los mapas que explican cómo se hizo y la distribución de las flotas japonesas alrededor del Pacífico. De ahí para adelante empieza el desarrollo de la conquista japonesa. Los primeros meses de la guerra en el Pacífico son de un avance imparable de los japoneses. Resulta que los japoneses, como marinos, como aviadores y como combatientes, son magníficos y para sorpresa de británicos y estadounidenses, con una tendencia a menospreciarlos, resulta que se van llevando derrota tras derrota en los meses primeros de la batalla en el Pacífico. Pero finalmente se llega a la batalla de Midway, una batalla interesantísima. Marca además el momento que la hegemonía japonesa cesa. En esa batalla los japoneses pierden 4 de sus portaaviones principales. En una batalla que ellos consideraban decisiva ya para derrotar de buena vez a los Estados Unidos, obtienen el resultado completamente opuesto y eso cambia la dirección de la guerra. El siguiente paso que se menciona ahí es Guadalcanal, y es que los aliados han estado en retirada y en defensiva durante todos los meses de la guerra, pero es finalmente en Guadalcanal cuando en agosto de 1942 por primera vez son los aliados, los estadounidenses,
los que se lanzan al ataque en Guadalcanal, con unas batallas navales furiosas en que los estadounidenses sufren su peor derrota naval de la historia, pero poco a poco van inclinando la balanza y siguen avanzando. Se habla de las distintas batallas en los combates en las distintas islas a través de las 2 campañas ofensivas que han lanzado los estadounidenses, una por el centro del recientemente conquistado imperio japonés y una por la periferia. Los japoneses se ven obligados a defender estas 2 ofensivas. Tras una serie de derrotas, finalmente se encuentran en las Filipinas. Se relatan los cruentos combates que ocurrieron, en los cuales el famoso general estadounidense Douglas MacArthur cumple su promesa de volveré. Se habla ya de los eventos finales de esta campaña, cuando ya se está hablando de las islas en Iwo Jima, en Okinawa. Se hace también una mención a los bombardeos estadounidenses contra el territorio japonés y que fueron el preludio al lanzamiento de la bomba atómica. La exhibición se cierra con los planes de invasión aliados contra las islas japonesas y con el lanzamiento de la bomba atómica. Este resulta ser ya un resumen bastante largo de lo que el museo es. El museo tiene una exhibición importantísima que se llama El costo de la victoria y se refiere a cómo quedó el planeta el momento que la Segunda Guerra Mundial terminó. Tiene una sección dedicada a las mujeres y su papel en la guerra. Tiene una sección dedicada a minorías. Y tiene una sección muy importante que es bastante nueva, que habla de los abusos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, de lo que se le hizo a las poblaciones en el Pacífico y en Europa. Tienen una sección nueva que me pareció impresionante. Le pongo un par de fotos. De paso, le presento al señor John Lockadoo. En mis episodios de YouTube, algún momento voy a poner una entrevista que yo tuve con este bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que combatió en esa guerra piloteando un B-17 y que tiene, por supuesto, como todos los que estuvieron en esta guerra, una historia por demás interesante. Esto que usted ve aquí es una caseta que ellos han creado en la cual ellos hicieron horas y horas de entrevistas con combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que usted tiene aquí al frente es una caseta. Usted escoge cuál es el combatiente respecto al cual a usted le gustaría conocer más, aplasta ese nombre y el combatiente aparece en la pantalla. Pero está simplemente ahí. Y lo que viene a continuación es que usted le hace preguntas y ellos le responden. Eso se hace a través de la inteligencia artificial. Esas centenas de preguntas que les hicieron, esas entrevistas, el programa reconoce y combina las distintas respuestas para que le responda la pregunta que usted le quiere hacer. En nuestro caso, le preguntamos al señor Lockadoo qué se siente estar en combate. Y él nos respondió esa pregunta muy específica. Este es el resumen de la visita al Museo de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans. Magnífico museo. Yo quisiera regresar al comentario de mi hermano. Él me decía, mira, yo no quería ir al museo, no me interesaba. Si no hubiera ido, no me hubiera enterado de lo que me hubiera perdido. Y lo que me hubiera perdido es un magnífico museo en el que uno y ya está viendo una película y está viendo una exhibición, un mapa muy bien explicado y puede ir conociendo todo esto. Si algún momento está en Nueva Orleans y si a usted le gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, este museo es para usted. Un lugar para ir a disfrutar. Probablemente la limitación para quienes hablamos español es que hay muy pocos materiales en español, pero si usted se siente cómodo con el inglés, este museo es un magnífico lugar para visitar. Me encantaría oír sus comentarios respecto a este video. Me encantaría saber si usted tiene un museo o museos específicos que le gustaría que yo visite. Dependerá, por supuesto, de recursos y de cómo va esta iniciativa de grabar esto. Pero en todo caso, me encantaría oír sus opiniones respecto a este episodio del día de hoy. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.